nos dirija en oración. Manuel, dirígenos en oración. Y les voy a decir por qué es importante empezar siempre con oración y terminar con oración, porque no se aborde esto como un ritual. No, esto no es un ritual, esto es algo espiritual. Y cuando uno empieza con oración y con oración profunda, miren lo que sucede. El lugar, el evento y la actividad se convierte en algo santificado. Por eso es que es importante, y esto no es una cuestión de rituales, es una cuestión de santificación y consagración. Y por eso me gustan las sesiones de trabajo que empiezan con oración y terminan con oración, como es el caso de las reuniones en la Junta de la Interamericana. Así que, qué bueno. Manuel. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque estamos nuevamente aquí reunidos. Estamos aquí, Señor, en un espíritu de disfrutar del conocimiento y la sabiduría que tú nos entregas a través de Coco. Gracias por él, gracias por su esfuerzo, por su dedicación, porque responde a su llamado y a su vocación, entregando lo mejor que tiene para dar. Por tanto, te lo presentamos. Te presentamos a todos los que están compareciendo aquí, todos los que están en proceso de conectarse y de manera especial considera todos los proyectos personales, profesionales, familiares, comunitarios y sociales, que podamos ver todos tu mano en favor de nosotros, podamos disfrutar de tu protección, tu provisión, por sobre todas las cosas, por tu paz y por tu amor. Gracias te damos por este foro. Gracias te damos por este espacio. Te entregamos todo lo que somos, Señor, pidiéndote siempre que nos ayudes a que seamos la mejor expresión de nosotros mismos en tu nombre y haciendo tu voluntad. Lo entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muy bien, empezamos en esta mañana. Gracias a todos por estar conectados aquí. Este es el seminario número 6 del año número 6. Y esta mañana me levanté bien temprano y oré con devoción y con clamor y con humildad y con humillación. Le pedí a Dios que nos dirigiera en esta mañana y le dije, Señor, 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 dame algunos pasajes para yo poderlos compartir en esta mañana. No los tengo, Señor. Dámelos tú. Y quiero que tengamos una sesión edificante sobre el tema de conocimientos prácticos para el ejercicio del liderazgo eficaz. Y el Señor me dio 3 mensajes. No son míos, ni yo los busqué. Me los puso en mi mesa el Señor. Y voy a comenzar con 2 de esos mensajes y terminaré con el tercero, la sesión. Así que los mensajes que tengo son los siguientes. Salmo 21:6. Los has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Y Salmo 16:11. Me harás saber la senda de la vida. Plenitud de alegrías hay en tu rostro. Deleite en tu diestra para siempre. Así que, usando de fundamento la palabra de Dios, el mensaje que quiero compartir hoy es que siempre tenemos que estar preparados. El Señor nos invita a que estemos preparados. Así que todas las semanas yo leo de 2 a 3 libros sobre el tema de liderazgo. Todas las semanas. Y no es una carga, es una aventura, es una diversión. Le estoy agradecido a Dios porque puedo hacer eso. Y este libro
que me llegó por distintas fuentes y lo tengo aquí conmigo. Lo tengo aquí conmigo en presencia porque me lo leí muy bien de carpeta a carpeta. Este es el último libro que he leído. Lo prepara el Wharton School of Business. Y es un libro muy importante porque aborda el tema que nosotros hemos cubierto a lo largo de estas sesiones, pero aborda el tema bien concreto de cómo se tienen que preparar los líderes para asegurar que emergen de la crisis y que al emerger la condición nueva es más fortalecida que la anterior. Y de una manera resumida, les voy a resumir el libro y preparé un esquemático donde está todo lo que hay que saber de ese libro. Así que lo van a tener y lo pueden utilizar como quieran. Pero de una manera bien sintetizada, les puedo decir que uno de los mensajes para el día de hoy es que el tiempo para prepararse para una crisis es siempre. Esa pregunta me la hacen mucha gente. ¿Cuándo nos preparamos para una crisis? La contestación es siempre. Ahora bien, en ningún momento de la historia reciente, de la historia contemporánea, han tenido los líderes y las instituciones que encarar en todos los continentes, en todos los sectores y en todas las industrias tantos cambios rápidos, visibles y dramáticos como ahora. Por lo tanto, ha ocurrido un cambio de época y las coyunturas actuales presentan un gran desafío para el ejercicio del liderazgo adecuado, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y estos desafíos tienen un impacto en cada líder, en los distintos sectores institucionales, en las distintas organizaciones, en todos los niveles y todos los trabajadores de las organizaciones contemporáneas. Por eso es que cuando uno examina, como lo hemos hecho, la literatura de las ciencias organizacionales y de la administración de empresas y de las ciencias sociales, y uno las comprime, esa literatura está aludiendo al tema de la gerencia de crisis, del pluralismo, las generaciones, el asunto de la inclusión inteligente, la formulación e implantación de estrategias, el liderazgo positivo y auténtico y transformador. Pero a manera de introducción, quiero hacer una advertencia. Las crisis son inevitables y siempre ocurren, ¿cierto? Pero la actitud que asumamos ante ellas es una cuestión individual y es una cuestión de decisión y de prerrogativa. Y esto es muy importante porque con mucha frecuencia la psicología humana tiende a minimizar las crisis y su impacto. Por eso es que los líderes tienen que prepararse para manejar crisis y desarrollar una cultura de país en todos los sectores, en todas las instituciones, desarrollar una cultura de preparación dentro de la plataforma de liderazgo. Ustedes saben que llevo casi una década compartiendo con ustedes: a mayor preparación, menos reparación. Por eso es que prepararse para la crisis es una especie de trabajo imperativo de todo profesional, de todo intelectual, de todo ser humano, de todo líder de esta época que nos ha tocado vivir. Así que vivimos en un mundo, recuerden esto, con la enfermedad de un destino. La gente está mirando cuál es el destino, hacia dónde es que yo quiero llegar. Y con humildad les comparto que llevo décadas compartiendo la idea de que si nos embarcamos en procesos de continuo mejoramiento, estaremos mejor preparados para encarar cualquier circunstancia. De hecho, a veces con los estudiantes me gusta decir que el futuro no es otra cosa que lo que estamos empezando a hacer en el presente.
Y por eso es que cuando queremos hablar del futuro, tenemos que concentrar en el presente. Y para concentrar en el presente hay 3 estrategias fundamentales. Primero, nos tenemos que preparar bien. Y esa dimensión lo que significa es que necesito aprender, estudiar, investigar, averiguar hoy más para estar preparado para mañana. De manera que podamos identificar cuáles son los momentos de aprendizaje potencial que nos van a ayudar en la jornada que tenemos que seguir. En segundo lugar, para prepararnos para una crisis, hay que dedicarle tiempo a la reflexión y al pensamiento profundo. Y esto siempre es un desafío en esta sociedad de la alta aceleración y la sociedad de la inmediatez y de la sociedad liviana, la sociedad light. Esto hay que dedicarle tiempo a la reflexión y al pensamiento y pasar algún tiempo en soledad edificadora para pensar, meditar, escuchar. Porque miren aquí un estándar, los líderes escuchan 65% y hablan 35%. Si se invierte esa fórmula, entonces hay dificultades, ¿verdad? Porque los líderes tienen que escuchar, contemplar, orar, meditar esto. Y ese tiempo de soledad constructiva, en oración, en reflexión, en meditación, es obligatorio para el automejoramiento. Y en tercer lugar, también los líderes tienen que pasar tiempo en las aplicaciones, ¿verdad? Decía Immanuel Kant en Crítica de la Razón Pura 1 y Crítica de la Razón 2. La reflexión sin aplicación es un acto de esterilidad. Pero la aplicación sin reflexión es un acto de estupidez. Crítica de la Razón Pura número 1, Crítica de la Razón Pura número 2. Por lo tanto, las aplicaciones son importantes porque en el escenario concreto de la vida cotidiana, entonces hay que aplicar lo que se ha aprendido y es siempre un asunto de cambio y de transformación. Y el cambio se da en función del sufrimiento, ¿verdad? Decía Eugenio María de Hostos, esto es duro vivirle a la vida a su talla, ¿verdad? El sufrimiento implica lucha. La lucha implica aprendizaje. El aprendizaje implica que vamos a desarrollar ganas de hacer las cosas, de recibir la ayuda de otras personas y sobre todo dar lo mejor que tenemos para dar. Así que el punto que quiero enfatizar es que la preparación para mañana comienza hoy y debemos estar preparados. Los líderes tienen que estar preparados para cualquier cosa, cualquier contingencia. Y la preparación tiene que ver con lo que uno cree. Por eso es que las convicciones, los principios y los valores son fundamentales. De hecho, las convicciones, los principios y los valores no son otra cosa que imperativos de comportamiento. De hecho, el valor me dice el comportamiento que tengo que ejecutar. Si creamos brechas, entonces ahí hay una oportunidad de mejoramiento. Pero que quede claro en esta vida contemporánea que el principio y el valor que uno dice que suscribe, entre otras cosas, lo que me está diciendo, este es el comportamiento que tienes que ejecutar. Por eso es que la preparación siempre tiene que ver con lo que uno cree. Y si uno cree que el mañana depende de lo que empecemos a hacer hoy, entonces trataremos el hoy de manera diferente, con ánimo, con respeto y con dignidad. De modo que si nos preparamos bien hoy, menor será la reparación mañana. Y decía Michel Crozier, que lo voy a explicar más luego, en su libro lo voy a explicar más luego en esta mañana, decía Michel Crozier que un sistema estancado, una sociedad estancada, es aquella que no aprende de sus errores. Por lo tanto, una de las cosas que hacen los líderes en las instituciones de todas clases es asegurar que sus instituciones aprenden de los errores.
para evitar ese reciclaje. Y por eso es que el trabajo siempre es colectivo, porque estamos hablando de sistemas complejos que para inducir el cambio y la transformación necesitamos de la unidad de mente, de peritajes y de propósitos. Así que aquí tienen el modelo completo del libro, el líder preparado, el que les presenté anteriormente. Y aquí está, es el resumen de todo el libro. Esta lámina me gusta mucho porque aquí está completo. Y voy con calma en esta lámina. Es quizás de las más complejas que tengo para la mañana de hoy. Pero aquí está todo lo que hay que saber. Y acuérdense que en la sesión pasada hablamos del liderazgo y del asunto de manejar crisis. Por lo tanto, aquí estoy puntualizando y estoy profundizando un poco más sobre este tema que es tan contemporáneo y de tanta actualidad. Y en este libro, ¿verdad? Esto nos dice James y Wooten, ¿verdad? Nos dicen que la dimensión individual del liderazgo, a mano izquierda, en esta lámina, prepararnos para una crisis y para manejar una crisis siempre tiene una dimensión individual del liderazgo. Mano izquierda, en la lámina. Entonces, lo que implica es que tenemos que contestar al menos 4 preguntas de trabajo. Y la tenemos que contestar todos los días y tenerla presente. Porque si no, nos vamos a distraer. Esta es la sociedad distraída. Esta es la sociedad de la sobreestimulación. Esta es la sociedad del multitasking. Así que tenemos que concentrar en la dimensión del liderazgo individual y contestar constantemente estas 4 preguntas. Primero, ¿estoy concentrando en los resultados que tenemos que alcanzar? Y eso hay que concentrar porque si no, la cantidad de cosas que hay en el panorama a veces nos distraen o nos sacan de concentración. En segundo lugar, hay que contestar la pregunta, ¿estoy intencionalmente concentrado? Esto es lo que quiere decir el poder de voluntad, el compromiso, la unidad de propósito. El equipo está intencionalmente concentrado. ¿En qué? En los resultados que queremos lograr. En tercer lugar, es importante contestar la pregunta desde la dimensión individual del liderazgo. Si estoy focalizando en otras personas que son fundamentales para los resultados que quiero lograr. Y en cuarto lugar, esta pregunta importante es si estoy abierto a cambios y a perspectivas externas. Porque lo que hay que evitar en momentos de manejo de crisis es la rigidez y la falta de flexibilidad y de agilidad para lograr las cosas, porque las crisis tienen unos momentos y si no aprovechamos esos momentos, entonces perdemos perspectiva. Ustedes saben que la dimensión de la oportunidad es una visita que nos hace el mundo externo y es una visita de corto plazo, es una visita corta. Ahí está la oportunidad, nos visitó, pero se fue rápido. Por lo tanto, los líderes tienen que estar abiertos a concentrar, ¿verdad?, en esos cambios y esas perspectivas externas y cosas que otras personas nos dicen que pueden ser fundamentales para el trabajo que se quiere realizar. Entonces vamos a la lámina en el tope. Y en el tope dice, hay 5 fases en el manejo de la crisis. Ya eso lo habíamos discutido en reuniones anteriores, pero las quiero enfatizar. Las 5 fases en el manejo de la crisis. Primero, la primera, empiezan a emerger advertencias tempranas y signos de detección. Y esto es muy importante porque si uno no está pendiente, se va a pasar por alto lo que son signos emergentes y tempranos que permitirían la detección de lo que pareciera que está empezando a suceder. Por lo tanto, ¿qué hacen los líderes? Son buenos observadores.
son buenos observadores porque la observación profunda y dedicada es lo que permite advertir de una manera temprana lo que son signos de detección. Si ustedes supieran, cojo una marginal para decirle, el padre de un amigo mío me dice, yo no sé cómo este hijo se me metió en drogas. Y cuando yo hablo con el hijo, me dice, yo no sé cómo papi no se daba cuenta, porque yo llegaba a casa embalado. Por lo tanto, es muy importante advertir tempranamente y lo que son signos de detección, y por eso es importante que puede ser que algunas personas nos estén dando la voz de alerta. Eso también hay que entenderlo, ¿verdad? Y eso tiene unas implicaciones para el manejo de la realidad diaria que más luego en esta presentación vamos a hablar. La segunda fase importante es la preparación y la prevención. Nos preparamos y como todavía es temprano, en la medida de lo posible vamos a hacer la prevención. Aquí están conectados en esta sesión expertos en la filosofía de calidad y acuérdense que nosotros hemos machacado que el sistema gerencial para hacer la calidad es la prevención. La evaluación es ex post facto. Obviamente hay que hacer la evaluación, pero la evaluación es ex post facto. La prevención es ipso facto. Y obviamente nos preparamos y hacemos prevención. Tercero, la tercera fase tiene que ver si han emergido problemas como consecuencia de esas crisis. Entonces, hay que concentrar esfuerzos en la contención de daños. Está muy importante, es un trabajo muy importante, la contención de daños para reducir impacto negativo. En cuarto lugar, muy importante, las acciones concretas de recuperación y de mejoramiento. Y finalmente, la reflexión y el aprendizaje de estas experiencias. Y esa es toda la teoría, todo el estado del arte de cómo se manejan las crisis y las 5 fases en el manejo de las mismas. Ahora bien, el segundo nivel, 9 destrezas de apoyo en el proceso de manejar crisis para emerger resilientes y mejor que antes. Primero, ¿qué hacen los líderes? Tienen que hacer sentido de la realidad. Y hacer sentido de la realidad lo que implica siempre es interpretar la realidad y formular una teoría de la realidad. Y oigan, se formula una teoría y se interpreta la realidad con información, con conocimientos, con discernimiento, con fundamento. Pero una responsabilidad en el manejo de la crisis es ir preparando un sentido de lo que está sucediendo aquí. Y es una actividad muy importante. Y esa actividad de hacer sentido de lo que está sucediendo es lo que va a permitir posteriormente, la segunda destreza, a ir adoptando una perspectiva de lo que hay que hacer. Y una responsabilidad de los líderes es desarrollar una perspectiva. Y para desarrollar una perspectiva hay que ejercitar la creatividad, la imaginación, y es un trabajo colectivo. Se requiere la unidad de muchas mentes. Porque es un trabajo de complejidad que siempre va a significar, el manejo de la crisis siempre va a significar el adoptar riesgo inteligente, que es una proposición. Aquí están conectados aquí expertos en las ciencias de la finanza. Esto es una proposición de la finanza, ¿verdad? El rendimiento es función del riesgo inteligente. Así que para el manejo de una crisis siempre hay que adoptar un poco de riesgo. Y el adoptar un poco de riesgo con el propósito de influenciar el comportamiento, las acciones y los resultados del sistema,
Y para lograr ese resultado es muy importante la agilidad, la flexibilidad que influyen en la capacidad de respuesta de la organización, de la institución, de la empresa, del sistema organizacional. Y entonces el asunto importante es que hay que promover la resiliencia del sistema. Y resiliencia del sistema lo que quiere decir es la fortaleza del sistema. Y una organización bien preparada es una organización que demuestra resiliencia, capacidad de resistir un impacto en ocasiones negativo. Y una manera importante, una destreza importante en el manejo de esa crisis es la comunicación efectiva, que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Que tiene siempre que exhibir las cualidades de la claridad de los mensajes, de la consistencia en los mensajes y sobre todo de la cortesía en los mensajes. Si se pierde la cortesía, entonces la comunicación se torna recia y ruda. Y miren lo que pasa. La rudeza y la falta de cortesía entonces sustituye el tema que se quiere abordar. Por eso es que mi recomendación siempre con los estudiantes en la universidad, en las comunicaciones más importantes y más medulares, aseguren que exhiben claridad, consistencia, pero sobre todo cortesía y buenos modales en la comunicación para evitar los conflictos que sustituyen la concentración de los asuntos que tenemos que resolver. Y entonces las crisis, muy importante, quiero decir esto, las crisis colocan a los líderes en una situación de aprendizaje individual y también de aprendizaje sistémico. Sistémico quiere decir para la totalidad de la organización. Pero aquí quiero enfatizar algo que le enfatizo mucho a mis estudiantes. Ayer que tuve una sesión larga sobre estos temas, toda la tarde, le decía a los estudiantes esto, muy importante que los líderes que van a manejar situaciones difíciles se dejen enseñar, se hagan enseñables, que estén dispuestos a aprender. Por eso es que la humildad y el aprendizaje continuo van de la mano, porque la arrogancia lo que hace es que entorpece el aprendizaje, y el aprendizaje es una variable crítica y a veces hasta casi independiente para lograr los resultados. Por lo tanto, en el manejo de la crisis, los líderes se dejan enseñar y se ponen en una actitud de aprendizaje. Entonces, el tercer nivel es que hay que ir poco a poco configurando la crisis. Configurando la crisis quiere decir organizando la crisis. Y ahí hay 4 posturas claves. Primero, diseñar una configuración, lo que quiere decir, vamos a diseñar una estrategia para atender lo que tenemos que atender aquí, particularmente cuando es complejo. Y complejo lo que quiere decir, hay muchas variables influyendo en la situación. Segundo, hay que reconocer que toda crisis activa elementos políticos. ¿Y qué quiere decir elementos políticos? Que empiezan distintos intereses a tratar de predominar en los procesos de trabajo. Y los líderes tienen que reconocer esas configuraciones políticas y las tienen que manejar con destreza y con sabiduría. Pero van a estar ahí. Van a estar ahí. De hecho, ayer por la mañana un pastor me preguntaba, ¿y por qué surgen estas configuraciones políticas? Un pastor donde fuimos a dar una conferencia, esto me preguntaba, ¿y por qué surgen estas configuraciones políticas? Y mi argumento con el pastor, esto está presente desde que salimos del Edén. Desde el Edén han emergido entonces los intereses políticos, pero la sabiduría y el discernimiento es necesario para encarar y manejar eso con integridad, con conocimiento, ¿verdad? Y con sentido de eficacia y de efectividad. En tercer lugar, también hay que reconocer la configuración de los recursos fiscales y presupuestarios que se tienen
Y obviamente la disponibilidad del capital humano con que contamos para formar equipos y que pudieran estar presentes o ser necesarios en las unidades de trabajo. Pero esta dimensión de reconocer la configuración de los recursos fiscales y presupuestarios es vital. Y obviamente de reconocer la configuración del capital humano con el que se encuentra, para hacer el trabajo. Y en cuarto lugar, muy importante, hay que reconocer la configuración de la cultura de trabajo. La cultura de trabajo, el contenido y la sustancia que le da dirección al trabajo que se realiza, y estar pendiente que a veces en la cultura de trabajo, a veces emergen episodios de contracultura. Y eso hay que estar pendiente y manejarlo. Y finalmente, en la plataforma inferior de base, se enfatiza el tema de adoptar decisiones. Y es importante porque las crisis colocan a las organizaciones y a los líderes en un contexto de tener que adoptar decisiones en un ambiente de presión. Y eso es así, ¿verdad? Y eso es así. Y después vamos a estar pendientes, ¿verdad? Y a hablar algunas de esas cosas, pero las crisis colocan a las instituciones y a los líderes en un contexto donde hay que adoptar decisiones, particularmente en contextos de presión. Y decía, por ejemplo, uno de los mejores libros sobre gerencia, ¿verdad? Chester Barnard, un libro clásico de gerencia, decía The Functions of the Executive. ¿Cuál es la función de los ejecutivos? Tomar decisiones. Y después decía mi amado maestro, al que al día de hoy, ya está en el cielo, pero al día de hoy lo amo y pienso en él porque me enseñó tanto y le estoy tan agradecido. Mi amado maestro, el premio Nobel Herbert Alexander Simon, decía, la función de los líderes es tomar decisiones. Y el no tomar decisión es una decisión. La indecisión es una decisión. Así que, con ánimo de adoptar decisiones en el contexto de presión, hay que definir los problemas y estar pendiente a las amenazas y a las oportunidades en la definición de esos problemas, ¿verdad? Y la definición con mucha frecuencia nos dice y nos da una idea de lo que hay que hacer. Por eso es que las definiciones son importantes, muy importantes. En segundo lugar, hay que configurar concretamente para adoptar decisiones cuáles son los resultados deseados. Porque vamos a tomar decisiones para alcanzar resultados. Tercero, hay que ponderar las opciones alternativas, ¿verdad? Porque siempre es posible configurar opciones alternativas y evaluar cada opción y finalmente adoptar la decisión. Y esa es la esencia de la responsabilidad del liderazgo, adoptar decisiones en contextos de presión. Así que con lámina, con este esquemático que le he presentado ahí, le he resumido todo el libro. Si me le das para atrás, Manuel, por favor. Este libro, que es la recomendación sobre estos temas, y ya me queda la tranquilidad que yo se los he enseñado a ustedes anteriormente. Me queda esa tranquilidad, esa responsabilidad de maestro. De decir, yo les enseñé esto anteriormente. Pero este libro nuevo que ha salido de la escuela de Wharton, la escuela de negocios de Wharton, ¿verdad? Resume todo lo que estamos diciendo en este libro que tengo a bien de presentar ahí. Así que todo se va a relacionar con la creación y con la utilización de conocimientos. Y el liderazgo que se prepara para manejar una crisis tiene que hacer un acopio de cuáles son los conocimientos, la información con la que contamos para poder llevar a cabo el trabajo. Y un elemento aquí importante que ya lo hemos enfatizado es el estudio y el aprendizaje. Si no se estudia y no se aprende, estaremos reciclando
las cosas, ¿verdad? Así que hay que hacer que las cosas sucedan. Esa es una responsabilidad del liderazgo. ¿Para qué queremos líderes? Queremos líderes para que hagan que las cosas sucedan. Segundo, en ese proceso hay que aprender a ajustar y adaptar y hacer modificaciones para que las cosas sucedan. Y obviamente constantemente vamos a estar aprendiendo, ajustando. La vida tiene de por sí cualidades de contingencia. Así que los líderes buscan conocimientos, desarrollan sabiduría y están pendientes a la experiencia. Procuran obtener esos conocimientos de todos sus constituyentes. Por eso es que tienen que estar abiertos y receptivos, ¿verdad? Y es muy importante la psicología, la convicción de que todo el mundo puede enseñar y todo el mundo puede aprender. Particularmente si estamos, ¿verdad? En una onda educativa, en una onda intelectual, en una onda académica. Así que en el sentido epistemológico, en el sentido de sabiduría, de discernimiento, los líderes le dan la bienvenida a la sociedad del conocimiento. Pero miren esto, porque tiene que ver con una identidad muy importante. En la sociedad del conocimiento, todos somos obreros del conocimiento. Y obreros del conocimiento es una metáfora para decir constantemente tenemos que estar trabajando con humildad para levantar nuestras plataformas de conocimiento y tomar decisiones. Y a veces hay que partir de la premisa que nuestras plataformas de conocimiento en alguna medida pudieran estar obsoletas o requiriendo alguna actualización. De hecho, una métrica por ahí que la estudio y la miro, no me impacta, pero soy respetuoso a la misma. No me impacta, pero soy respetuoso a la misma. Una métrica por ahí que se utiliza en el mundo de las universidades es que los conocimientos que se enseñan en un bachillerato, 2 años después, 40, 50% de los mismos requerirían actualización radical. Por eso es que los que están en el negocio del liderazgo institucional tienen que estar pendientes de esa condición que les aplica a todo el mundo, empezando por mí. Así que los líderes le dan la bienvenida a la sociedad del conocimiento, donde todo el mundo es un obrero de ese conocimiento. Y después vamos a decir algo. Así que si los líderes quieren profundizar, que yo parto de la premisa que sí, es obligatorio mirar con más intensidad hacia lo alto, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Colócate en situación vertical y mira para arriba antes que todo, ¿verdad? Por eso es que la sabiduría es directamente proporcional a la distancia que nos encontramos de Dios. Pero miren esta otra también que la veremos más luego. El miedo es inversamente proporcional a la distancia que nos encontramos de Dios. Eso quiere decir, si estamos bien distantes de Dios, entonces vamos a ser temerosos, cautelosos, indecisos. Pero si estamos cerca de Dios, invocamos a Dios antes de hacer nada, entonces vamos a ser más seguros, más firmes, más confiados, más transparentes. Por lo tanto, a partir de Dios es que se desarrolla el ser, la identidad. Y esa identidad se cultiva en familia. Y le decía el otro día por este libro importante, ¿verdad? De Family Intentionality. Le decía a estas personas esa identidad en familia se cultiva a partir de una serie de rituales de crecimiento y desarrollo. Y me decía una persona, ¿y cuáles son esos rituales de crecimiento y desarrollo? Pues miren, en familia, en unidad de propósito, se celebran los cumpleaños, se celebra el Día de los Padres, se celebra el Día de las Madres, se celebran las bodas, se celebra el Día de Acción de Gracias.
el Día de Acción de Gracias, porque tenemos que darle gracias a Dios con todo el esmero y con toda la dedicación. Y nunca le habremos dado gracias suficiente a Dios, pero en la acción de gracias está documentado que es un ritual que se aprende y se desarrolla en familia. En familia también vamos a celebrar la Navidad. Yo estoy contando los días para celebrar la Navidad con un sentido cristiano. Y es en el contexto de familia que se aprende a trabajar en equipo. Es en el contexto de familia que se aprende a trabajar en equipo y a compartir una meta, compartir unos roles y unas responsabilidades, aprender unos procesos que nos van a llevar unos resultados y sobre todas las cosas, es en familia que aprendemos a conectarnos, a cultivar las relaciones interpersonales. Por eso cuando usted ve que alguien tiene alguna dificultad en eso, pues uno tiene que tener paciencia y tiene que tener tolerancia y uno tiene que orar porque usted sabe algo pasó en uno de esos escenarios. Y en la medida en que hemos ido practicando con esos rituales, entonces llegamos a la organización con una perspectiva más amplia. La palabra organización viene del griego organón, que lo que significa herramientas que hemos creado para lograr resultados. Por eso es que si las organizaciones no están produciendo resultados, punto, hay que revisar lo que están haciendo con ánimo de que puedan seguir produciendo resultados. ¿Para qué? Para tener un impacto en la comunidad, en la unidad común de la gente en sociedad, en el país y en el mundo, porque en estos tiempos los criterios de rendimiento se han globalizado, ¿verdad? Toda esta discusión que hay, por ejemplo, con los médicos, pues los criterios de credenciales, los criterios de privilegio, los criterios de desempeño se han globalizado y son los mismos en distintas partes del mundo. Y eso hay que entrar en términos para las cosas que se hacen localmente y asegurar que estamos preparados en ruta para ese país. Así que es muy importante advertir que el liderazgo eficaz cultiva unos ciclos virtuosos de enseñanza y de aprendizaje. Y los voy a decir rápido, ustedes los conocen, pero si queremos desarrollar el liderazgo eficaz, obligatorio, involucrar gente. Involucrar gente. La involucración es directamente proporcional al grado de responsabilidad que se va a adoptar para tomar decisiones y llevar a cabo acciones visibles y concretas. Es obligatorio. Y ahí hay que involucrar a la gente que sabe y la gente que quiere contribuir. Y siempre hay personas que se involucran tempranamente. Por lo tanto, la involucración, la capacidad de involucración de gente es una de las destrezas principales para los líderes. Y entonces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿cómo lo que estamos haciendo invita la involucración para el trabajo complejo que hay que realizar? En segundo lugar, en esos trabajos virtuosos, en esos trabajos, una responsabilidad del líder es educar, es el rol de educador. Hay que educar y en esa gestión los líderes se hacen enseñables, comparten sus puntos de vista y en el sentido de interacción, se comparten los compromisos y se juntan los equipos de trabajo. Reconociendo en tercer lugar que todo lo que hace una organización, el 60% de lo que hace una organización tiene un impacto en el ambiente exterior. Como cuestión de hecho, una proposición de diseño organizacional. Las organizaciones se diseñan y se organizan internamente para tener un impacto externo. Y en todo trabajo que se haga, hay un efecto de educación, ¿verdad? Eso quiere decir lo que se quiere es que desarrollar un punto de vista que sea eficaz y que promueva
la autoconfianza, el aprendizaje y posteriormente continuar con la enseñanza. Así que, muy importante, el desafío del liderazgo contemporáneo es desarrollar un liderazgo humilde. El liderazgo del Señor Jesucristo siempre fue humilde. Y estamos hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? El liderazgo siempre es humilde. Por eso la pregunta siempre que hay que hacer esto, y me gusta hacerle a otras personas cuando están dilucidando lo que hay que hacer y los resultados que hay que producir. La pregunta sería, ¿qué haría Jesús en este contexto? Así que cuidado con la obsesión exagerada. Exagerada. Obviamente hay que mirar esas cosas, pero cuidado con la obsesión exagerada en los resultados y en el control. Y por lo tanto tratar a la gente como medios y no como finalidades en sí mismas. Porque cuando eso pasa, cuando el ser humano se convierte en un medio y no en una finalidad en sí misma, entonces se activan, y esto está documentado en el libro este famoso de Edward W. Deming, Driving Fear Out of the Workplace. Entonces se activa el miedo a no cumplir con los objetivos. Eso crea a veces indecisión, miedo a perder incentivos y miedo a fracasar. Miedo al que dirán, miedo a quedar mal. Y eso lo que hace es que detiene la agilidad que necesita el sistema. Así que recuerden lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? El miedo es directamente proporcional a la distancia que nos encontramos de Dios. Así que liderazgo de arriba hacia abajo. Una pregunta. Y ustedes saben que he discutido con ustedes en otras ocasiones, no, liderazgo en todos los rincones de la organización. Por eso es que si se concentra exageradamente en el resultado, entonces los líderes se hacen presos del síndrome de olvídate del alumbramiento, entrégame el bebé. Pero ustedes saben que para que me entreguen un bebé robusto, el proceso del alumbramiento tiene que ser robusto. Así que el proceso es fundamental. Todo trabajo es un proceso y si queremos mejorar el trabajo, hay que mejorar los procesos. Y eso, paradójicamente, si nos olvidamos de los procesos, la consecución de resultados se hace más difícil. Así que el punto que quiero enfatizar aquí, pues los líderes están pendientes al proceso y a los resultados. Están pendientes al proceso de alumbramiento y están pendientes al bebé, a las dos cosas. Así que el punto importante, nos dice Daniel M. Cable, Alive at Work. Porque los líderes lo que quieren asegurar es que la gente está viva en el trabajo. ¿Para qué? Para que puedan contribuir. Este libro me gusta mucho, ¿verdad? Porque este libro lo que dice es que una de las mejores maneras de conseguir los resultados, ¿con quién? Con la gente, es adoptando un modelo mental humilde y servicial. Humilde y servicial, ¿verdad? Y servir a la gente que va a trabajar con uno para lograr los resultados. Y un punto importante, las personas que queremos fortalecer a nuestros líderes, ¿verdad? Por un lado, le hablamos con verdad en privacidad, en intimidad, no en público. En público lo que hay es que unir voluntades y concentrar en la unidad de propósito. Pero en privado hablamos con intimidad, hablamos con verdad, pero también hay que proveer seguridad emocional. Porque la seguridad emocional en el liderazgo va a producir del 60 al 85% del resultado. Y por eso a veces cuando criticamos el liderazgo en el plano de la sociedad de algunos de los actores, se critica porque lo que se está observando es que hay una especie de inseguridad emocional
que se demuestra en la indecisión y o en la agresividad impetuosa y tempestuosa. Y eso lo dice Don Cable en ese libro. Por lo tanto, muy importante proveer seguridad emocional y en el seno de la intimidad hablar con verdad en torno a las cosas que se quieren hacer. Y el punto de Don Cable aquí es que cuando esta es la cultura de trabajo, en intimidad hablamos las cosas con buenos modales, pero con mucha profundidad, y también proveemos seguridad emocional, entonces la gente se siente viva en el escenario de las instituciones. Y esto es muy importante, queridos y queridas, porque si vamos a crear la próxima sociedad, el próximo país, si vamos a fortalecer las próximas generaciones, las próximas instituciones, tenemos que asegurar que la gente dentro de ellas están vivas, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dio vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que pasar ese predicamento para adelante. Y nosotros entonces ayudamos a que otras personas estén en vida. Oigan, porque hay mucha gente por ahí en el mundo de la sociedad actual caminando muertos, walking dead, ¿verdad? Caminando con una tecnología pegada en los oídos, sin escuchar bien, sin observar bien las oportunidades que hay. Y eso lo explica muy bien Daniel Cable, ¿verdad? Hay que estar vivo donde quiera que uno se para lograr los resultados y asegurar que nos movemos de tiempo 1 a tiempo 2. Así que una práctica necesaria del liderazgo eficaz es incrementar la capacidad, la autonomía y la responsabilidad de sus colaboradores. Oigan, yo sé que ustedes lo saben porque ustedes son una audiencia distinguida. Reduciendo la capacidad, la autonomía y la responsabilidad de nuestros compañeros de trabajo, no se van a lograr los resultados complejos. Ahora, la responsabilidad de los compañeros de trabajo es dar lo mejor que tengan en sí y contribuir a la visión, a la misión, a la unidad de propósito de la unidad de la institución, del sistema en cuestión. Así que una práctica necesaria del liderazgo eficaz es preparar a la gente, estimular a la gente para que piensen por ellos mismos y experimenten con sus propias ideas en un fundamento de integridad. Y la integridad es muy importante aquí porque la integridad lo que me dice, lo que yo digo que suscribo en materia de principios y valores, eso se demuestra en el comportamiento. Y siempre hay una oportunidad de mejorar. Y por eso es que un elemento importante del liderazgo eficaz es que hay que hablar con verdad. Recuerden el libro que hemos participado en otras ocasiones de mi querido maestro Aaron Wildowski, Speaking Truth to Power. ¿Verdad? Speaking Truth to Power. Por lo tanto, para desarrollar un liderazgo eficaz hay que desarrollar una cultura donde se hable la verdad, pero se hable con amor, se hable con cortesía, se hable con paz, se hable con ecuanimidad. A los de ustedes que les interesa este tema, y puede ser que haya algunos que lo hayan leído, pero es un libro bien interesante, bien interesante. Es el libro de Robert Kennedy, 13 Days. 13 días donde estuvimos nosotros aquí en Puerto Rico al borde de una guerra nuclear. Y en ese libro, un libro hermoso y corto y claro, en ese libro dice Robert Kennedy, ¿verdad? El hermano de John F. Kennedy, le dice que una de las cosas que nos salvó de una guerra nuclear en el Caribe es que en el equipo de trabajo del presidente, poco a poco se fue
cristalizando un grupo de personas que le hablaba con verdad, ecuanimidad y buenos modales al presidente. Así que ese elemento es importante. Ese elemento es importante. Esto hay que hablar con verdad, ¿verdad? Hay que hablar con verdad. Y en esa medida, cuando se habla con verdad, la situación sea clara y es posible tomar decisiones con sabiduría y con discernimiento. Y mucha gente va a aprender la cultura de hablar con verdad. En ese libro dice, cuando empezamos en el equipo de trabajo del presidente, solamente los hermanos le hablábamos la verdad al presidente. Pero en la medida en que hubo otras personas que fueron observando cuál era la cultura de trabajo aquí, era de hablar con verdad, directa, firme, sin filtro, pero con amor, solidaridad y cortesía, se fueron clarificando las cosas que nos permitieron evitar y prevenir una guerra nuclear en el Caribe. Así que una práctica de los líderes eficaces. Una práctica de los líderes eficaces. Pues hacerse la pregunta, ¿verdad? Hacerse la pregunta, ¿cómo podemos ayudarte a hacer un mejor trabajo? El líder le hace esta pregunta a otras personas. ¿Cómo podemos ayudarte a hacer un mejor trabajo? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos ayudarte a hacer un mejor trabajo? En vez de decir, ¿cómo se van a hacer las cosas? Así, autocráticamente. ¿Cómo podemos ayudarte a hacer las cosas? Entonces la gente pregunta, ¿pero por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Porque miren, todas las investigaciones empíricas, esa es la última que hemos manejado, pero todas las investigaciones empíricas, esa es la última que hemos manejado, el estudio de Bradley Owens y de David Heckman en esta investigación global de la Academia de Gerencia, de Academy of Management Journal, que miren las conclusiones. Conclusiones que han sido revalidadas una y otra vez. Cuando se le pregunta a los colaboradores cómo podemos ayudarlos a ofrecer un mejor servicio, a cumplir con las metas, a realizar tu trabajo, a lograr el resultado, y se le pregunta, el desempeño aumenta. ¿Por qué? Porque empiezan a ofrecer y luego a realizar sugerencias y a esmerarse más y reconocer que los colaboradores tienen buenas ideas para mejorar el trabajo, que quieren sentirse orgullosos de su trabajo y que quieren demostrar que lo pueden hacer, y obviamente por lo que también se les tiene que reconocer. Así que un punto importante es que crear espacios seguros de bajo riesgo es lo que le permite a los colaboradores usar su creatividad, sus recomendaciones y sus sugerencias para mejorar la situación. Y el propósito es que se animen a salir de su zona de confort. La zona de confort es lo mínimo que hay que hacer para sobrevivir en cualquier contexto. Y vivimos unos tiempos que no vamos a sobrevivir haciendo el mínimo. Estos son tiempos de la milla extra. Estos son tiempos de hacer cosas extraordinarias. Estos son tiempos de darlo todo. Por lo tanto, en ocasiones hay organizaciones que les reservan a algunas unidades y a algunos líderes en la organización un pequeño presupuesto para experimentar y fomentar con las ideas, con la innovación. Así que el punto importante en los escenarios de trabajo, las personas deben contar con un poco de discreción para conducir experimentos que aumenten el rendimiento y la calidad de los resultados. De lo contrario, estarían restringidos, encogidos y con una dificultad de desempeño y de ejecución. Así que quiero enfatizar esta idea, que yo sé que ustedes la manejan y aquí están conectados muchos líderes que son ejemplos de humildad, autenticidad y también de sabiduría. Están conectados aquí.
No digo sus nombres para que después no me digan, chicos, no digas esas cosas, pero ellos saben, porque yo se lo he dicho. Pero es importante para el liderazgo del futuro, el practicar la humildad y la autenticidad. Y eso es lo que significa darse cuenta de las posibilidades reales que le otorga su puesto. Todo puesto que es un privilegio en estos tiempos, todo puesto que es un privilegio en estos tiempos, el puesto es un privilegio en estos tiempos, otorga unas posibilidades para hacer una diferencia. Y hay que mirar los puestos primero con respeto, con dignidad. No son propietarios, las posiciones no son propietarias, son coyunturales y son coyunturas, son momentos que otorgan posibilidades para lograr resultados. Y cuando los líderes son humildes, muestran respeto y se preguntan cómo pueden ayudar a sus colaboradores. Y cuando uno hace la pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? En realidad uno está contribuyendo a mejorar la cultura, el ambiente organizacional, y toda la evidencia científica es que por consiguiente los resultados aumentan en cantidad y en calidad. Así que los líderes humildes, recuerden esto, son auténticos y serviciales. Entonces esa pregunta uno lo tiene que hacerse todos los días. Yo me la hago todos los días. Estoy siendo auténtico aquí. Estoy siendo sincero. Estoy siendo servicial. Estoy dando la milla extra. Ayer yo estaba dando una sesión por la tarde y estaba bien cansado. Bien cansado. Y la sesión terminaba a las 4 de la tarde. Y estaba bien cansado. Me había levantado a las 3 de la mañana y no había casi parado. Y a las 4 de la tarde, cuando ya se iba a terminar la sesión, habían personas que querían saber más, que querían compartir más. Pues yo tengo que tomar una decisión humilde y auténtica. Yo digo que suscribo el valor del servicio y el valor de la profundidad en los conocimientos que se comparten, pues me tenía que quedar ahí, porque el predicamento del servicio me obliga al comportamiento. Y eso es lo que dice Dolly Chalk ahí en ese libro extraordinario. Cómo los seres humanos superan los estereotipos, los estigmas y los prejuicios para desarrollar el potencial de la persona, del ser humano que Dios quería para nosotros. Así que los líderes son humildes, auténticos, serviciales y constantemente se hacen la pregunta de cómo se puede mejorar en esa dirección, porque el predicamento, el desafío, el reto es cómo nos comportamos como mejores seres humanos. Y aquí les quiero decir esto: los líderes siempre tienen que trabajar para ser mejores seres humanos. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos invita a ser mejores seres humanos en Cristo Jesús. Y es importante en Cristo Jesús porque solitos no lo vamos a lograr. Solito se mete la carne, se mete el ego. Y el ego lo que quiere decir, ego lo que quiere decir, exiting God out. Y cuando uno saca a Dios de la ecuación, de la humildad, de la autenticidad y del servicio, entonces el desempeño deja algo que desear. Por lo tanto, los líderes se comportan como buenos seres humanos y van a utilizar la sabiduría, los privilegios particulares que tienen para ayudar a otros. Por eso, una pregunta importante para el liderazgo humilde, auténtico y servicial es cómo estoy ayudando a otras personas, a otras unidades, a otros departamentos, a otros niveles jerárquicos, ¿verdad? Porque hay que reconocer, ¿verdad? Los líderes tienen que reconocer que tienen una gran capacidad de influenciar sobre sus colaboradores y por eso es que hay que darle las gracias y bendecir a Dios. Por eso es que todas las mañanas los líderes deben salir de sus casas y decir: Señor, 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 gracias por la bendición de la posición donde me has ubicado, en el puesto que me has ubicado, donde tengo la oportunidad de ayudar a otras personas.
Gracias, 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 Señor. Y en esa gestión uno tiene que salir a apoderar los colaboradores para que se involucren en asegurar que las cosas ocurran, porque oigan, la Biblia está clara, las necesidades son muchas y los obreros son pocos. Entonces dice, eso está en la Biblia ahí, por lo tanto tenemos que reproducir más líderes. Sin embargo, hay gente que reconoce eso, pero no sale a hacer el trabajo. Entonces, eso es lo mismo que dice ese libro, ¿verdad? The person you mean to be. Eso quiere decir, en la medida en que me convierto todos los días, porque es un trabajo de todos los días, en un mejor ser humano, la capacidad de tener un impacto constructivo en otras personas aumenta de igual manera. Así que enfatizo aquí el modelo incremental del comportamiento colectivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir modelo incremental? Que esto es poco a poco, pero con firmeza, con concentración y sin perder el ánimo. Y aquí hay una predicción científica. La predicción científica. Las ideas se forman en pequeños grupos locales. ¿Verdad? Pero lamentablemente a veces muchas se quedan ahí, en pequeños grupos locales y nunca pasan al panorama más amplio del sistema colectivo. Por lo tanto, un desafío para los líderes es cómo cogemos las ideas y ayudamos a que se muevan a un plano de impacto mayor en el sistema. Otras, el segundo bullet debe decir otras, no otros. Otras de esas ideas pasan o sobrepasan estos grupos locales y avanzan hacia otros grupos más resistentes a través de unas conexiones o vínculos débiles en un sistema complejo. Pero se produce poco a poco un efecto de cascada, el efecto de cascada, unas ideas que se han trabajado en un punto se van transitando por el efecto de cascada hacia otros niveles del sistema. Y la responsabilidad del liderazgo es asegurar la diseminación y la aplicación de esas ideas y de esos proyectos que siempre deben impactar positivamente a la institución. Así que es una teoría de difusión. Everett Rogers es el padre de las teorías de cómo se difunden innovaciones. Es el padre de las teorías de cómo se difunden innovaciones. Y una de las cosas que ahí traté de resumir el libro en 4 o 5 bullets para que ustedes lo tuvieran. Esta es la última edición. Es un libro que está considerado como la autoridad máxima en las teorías de difusión de innovaciones. Rogers dice en este libro que un pequeño grupo de innovadores, agentes de cambio, proponen una idea y empiezan poco a poco a educar al grupo o a otro grupo, casi siempre más recio y más resistente a que la adopte, y poco a poco vaya conformando una mayoría local. Eso es importante. Miren, en esa oración está toda la estrategia y lo quiero enfatizar. Un pequeño grupo de innovadores, agentes de cambio, proponen una idea y educan al grupo o a otro grupo más recio, con frecuencia más resistente, para que adopte y conforme así una mayoría local. Dentro de estos grupos, los resistentes, ¿verdad? Se ven superados en número poco a poco y empiezan a conformarse y a estar de acuerdo con la idea. Y esto es muy importante. Están de acuerdo con la idea poco a poco porque se han ido asimilando a lo que se quiere hacer con ánimo de innovación. Y si no se conforman, entonces se van a ir de la organización. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Lo dice Rogers y está documentado.
en el tiempo, los recién convencidos se encuentran transmitiendo la idea a otros grupos y el proceso continúa hasta que la idea se ha extendido más allá de su nicho original. Así que al final, hasta los escépticos acaban aceptando la idea. Y Rogers ahí documenta que esta es la teoría y la práctica empírica de cómo se difunden las innovaciones a través de las organizaciones y de los sistemas institucionales. Por eso es que hay que insistir. Y el asunto siempre es un asunto de liderazgo, de cambio. ¿De qué se trata el liderazgo? Se trata de promover el cambio. Y acuérdense lo que dijimos al principio, el cambio es inevitable, pero la actitud que adoptemos con relación al cambio sí puede ser discrecional. Así que el liderazgo de cambio es aquel que sale a crear y ejercer liderazgo sobre un grupo apasionados, entre comillas, de reformistas dentro y entre y fuera de las organizaciones que salen a construir con ellos una nueva realidad. Entonces, muy importante el asunto, el concepto, el constructo de reformista, porque a las organizaciones hay que darle forma nueva. ¿Por qué? Porque la forma actual fue diseñada muchos años atrás y el mundo ha cambiado. Por lo tanto, se trata de crear y ejercer liderazgo sobre un grupo que va emergiendo y va logrando masa crítica de reformistas para construir una nueva realidad. Ahora, un punto importante aquí, una lección muy importante. Y esto se ha estudiado también entre los estilos autocráticos y los estilos democráticos. Una lección fundamental. No se puede imponer un cambio que no ha ocurrido aún. Por eso es que donde hay involucración habitual, entonces se puede exigir responsabilidad. Donde no hay involucración habitual es muy difícil, casi imposible, exigir una responsabilidad sustentable y sostenida en el tiempo. Así que cuatro comportamientos que debilitan el liderazgo. 4 comportamientos. Están documentados. Están muy documentados. El primero es la parálisis. Y la parálisis lo que quiere decir indecisión y una lentitud pasmosa respecto a las cosas que con urgencia hay que realizar. ¿Verdad? Y eso siempre es un desafío. La expresión que yo sé que muchos de ustedes conocen, el parálisis by analysis. Parálisis by analysis. Y los líderes tienen que estar pendientes de esa situación. Tienen que estar pendientes. No es para rápido saltar al opuesto de la impetuosidad sin reflexión. Acuérdense lo que hablamos al principio de Immanuel Kant, ¿verdad? Pero un comportamiento que debilita el liderazgo es la parálisis. Segundo, está muy importante, un exceso de inclusión. La inclusión es necesaria, pero el exceso de inclusión implica que hay demasiadas personas y grupos en los sectores que quieren llevar a cabo un cambio. Hay que tener cuidado con eso, porque el exceso de inclusión puede convertir en caótico el contexto en el que se quieren lograr resultados. Puede convertirse hasta en un ambiente anárquico por la cantidad de sujetos involucrados en lo que hay que hacer con cierto sentido de urgencia y premura. El tercer comportamiento que debilita el liderazgo es el acomodo. ¿Qué quiere decir el acomodo? El tratar de complacer a todo el mundo.
Eso es lo que quiere decir. Y cuando uno trata de complacer a todo el mundo, la consecuencia es que se está cediendo en ocasiones en aquellas cosas que son fundamentales para lograr el resultado y alcanzar un bien mayor. Yo creo en el acomodo y creo en la negociación, porque la negociación es un proceso encaminado a asegurar que el conflicto se mantiene dentro de unos límites tolerables para el sistema, ¿verdad? Y por eso hay que mantener las líneas de comunicación abiertas, el deseo de lograr un resultado, el potencial real de lograr un resultado, pero no puede ser demasiado de abierto, porque si es demasiado de abierto, entonces se pierde la identidad del sistema. ¿Cuántas veces amigos legisladores me han dicho, mira, yo propuse esta pieza legislativa, y aquí está el anteproyecto, pero cuando vi lo que finalmente se aprobó, en nada se parecía a lo que yo propuse. Usted sabe, cuando eso ocurre, pues entonces lo que hubo fue un exceso de acomodo. Y esto, como ustedes saben, es una práctica que puede debilitar el liderazgo. Y en cuarto lugar, muy importante esta la he compartido toda la vida con mis estudiantes y le doy gracias a Dios porque mis estudiantes se acuerdan, cuando los veo por ahí se acuerdan que yo expliqué eso en mis clases, ¿verdad? Y es el cuarto comportamiento que debilita el liderazgo. Si se tolera por periodos prolongados el bajo rendimiento, entonces eso será lo que sucederá. ¿Por qué a veces tenemos que encarar lo que tenemos? Porque eso es lo que se ha tolerado. Y me acuerdo compartir con mis estudiantes, algunos de los cuales están conectados aquí. Las organizaciones tienen los resultados y los comportamientos que toleran. Y una de las explicaciones, ¿y por qué emergió esto? Emergió esto porque se toleró. Por lo tanto, es muy importante en la estructura colegiada de liderazgo estar seguro que no se toleran las bajas de rendimiento, las disfuncionalidades o las cosas que no son parte de lo que se quiere correctamente lograr. Así que una pregunta constante para nutrir el liderazgo. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? Desde este punto en adelante. Esa es una pregunta importante. ¿Hacia dónde vamos desde este punto en adelante? Y contestarla. ¿Hacia dónde vamos desde este punto en adelante? Y contestar la pregunta es bien difícil. Hay mucho trabajo que hacer para poder contestar esa pregunta con rigurosidad. Segundo, al abordar esa pregunta, la contestación que se haga debe reflejar seguridad, humildad y confianza. ¿Verdad? Seguridad razonable, la humildad en el sentido de que se requiere la colaboración de muchas personas y la confianza, que quiere decir, nos podemos fiar en que lo que se está diciendo y en el fundamento de lo que se está diciendo, esa es la realidad. Así que la jornada no es un asunto exclusivo de convertirse en una mejor persona. Claro que sí, que nos debemos convertir en una mejor persona, pero eso no es todo para los líderes. En el proceso de ejercer el liderazgo, uno tiene que decir esto, mira, me estoy convirtiendo en una mejor persona, pero también estoy ayudando a otras personas a crecer y a desarrollarse y por consiguiente contribuir a desplegar un liderazgo colectivo y social. Así que ya más o menos empezando a recoger los mensajes que quiero decir, compartir. Hay 8 prácticas para desarrollar líderes que van a dirigir otros. La primera, decidir que se quiere ser alguien con el que la gente se quiere dejar dirigir. Por eso nunca se puede decir, ese soy yo y eso es lo que hay. No. Si hay una posición de liderazgo, tengo que tomar una decisión de que me tengo que mejorar para convertirme en un ser humano, que la gente quiere
dirigirse por él. Segundo, hay que desarrollar la autoconciencia de por qué se hace lo que se hace y el deseo de mejoramiento y de cambio continuo. Tercero, hay que aprender a calibrar el apoyo, a desafiar las rutas convencionales, el status quo, ¿verdad? Por un bien mayor. Y aquí en ese número 3 quiero decir algo importante, queridos y queridas. El liderazgo siempre se justifica por el cambio y la transformación. No se necesitan líderes para mantener el status quo. El status quo casi se puede manejar por sí mismo, porque son programas, es programación, son rutinas tradicionales. Los líderes se justifican a partir de los cambios y las transformaciones. Y por eso a veces hay que desafiar, pero hay que desafiar con respeto, con candidez, con ecuanimidad. En cuarto lugar, es importante ser capaz de manejar la cruda realidad. Hay que hacer ajustes y modificaciones en ruta al futuro. Quinto, tener pasión por el accountability. Y en clases anteriores, años anteriores, ustedes saben que le dedicamos mucho tiempo a la accountability. Esa palabra, a través del tiempo, coge preponderancia, vuelve baja, coge preponderancia, pero en la última década, el asunto de la accountability, del liderazgo, es un concepto importante, tanto en el estudio, en las academias, como en la práctica concreta del trabajo cotidiano. Se espera que los líderes sean accountable, sean responsables. Y por eso es que para ser accountable y ser responsables se tienen que dejar influenciar, enseñar para que puedan actuar con humildad. La arrogancia no se deja enseñar. De hecho, la arrogancia casi siempre va de la mano con la falta de accountability. Así que número 6, hay que hacer un compromiso intencional de por vida con el mejoramiento, el continuo mejoramiento y superar toda arrogancia, orgullo o egomanía, ¿verdad? En la Biblia, el rey Saúl se dice que era un líder de arrogancia, orgullo y egomanía y por consiguiente terminó mal. Así que finalmente hay que crear una cultura de apoderamiento, de crecimiento en medio de la crisis, de la ruptura y del drama. Así que los líderes eficaces traen a la gente, a las familias y a los equipos, a las organizaciones y a las comunidades, las traen a la vida. Eso es lo que quiere decir. Los líderes le infunden vida, brillantez, energía a las organizaciones. Y por eso una cosa es el liderazgo intencional, a mano izquierda, que es un asunto de pensar y hacer cosas por adelantado y ayudar a otros a lograr el resultado. Y otra cosa es el liderazgo accidental, vivir esperando que las cosas ocurran, dejando hacer las cosas que producen resultados sin necesariamente responder por el accountability. Así que quiero decir y compartir el liderazgo liberador. ¿Qué es lo que va a liberar? Las energías, las capacidades, la imaginación, la creatividad, la sabiduría, la corrección potencial que hay en los seres humanos. El liderazgo liberador e intencional es aquel que demuestra gran honestidad. La honestidad es clave, es clave. Gran honestidad, seguridad en sí mismo y gran humildad para descubrir y manejar fragilidades. Y por eso todo también empieza con la honestidad. Y por eso es que la intencionalidad, la voluntad de propósito, el deseo, las ganas de lograr un resultado es lo que siempre va a conducir a la consistencia, a no quitarse, a mantenerse, a perseverar hasta lograr el resultado. Así que la nueva cultura, es uno de mis libros de cabecera. He tenido este libro
toda la vida. Ese libro ha andado conmigo toda la vida. Es un libro, Michel Crozier era probablemente el padre de la sociología francesa. El padre, la figura principal en la sociología francesa que emigró y transitó de la pura sociología a la sociología de las organizaciones. Tuve el placer de conocerlo en la Universidad de Berkeley en la década de los 80. Estuvo allí 2, 3 años en ese centro y compartimos muchas veces con él porque era un amigo personal de algunos profesores muy importantes para mí. Y aprendimos mucho de Michel Crozier. Imagínense esto, Michel Crozier definía la burocracia como un sistema que no podía aprender de sus errores. ¿Verdad? ¿Qué es la burocracia? Decía Michel Crozier. Es un sistema que por estar siempre en automático y en rutinas ausentes de reflexión, no aprende de sus errores. Y los que participan entonces de ese modelo mental se los lleva el viento. Así que en ruta hacia la nueva sociedad, la nueva generación, el nuevo país, ¿verdad? La nueva realidad. Hay que crear este sentido personal y colectivo. Miren esto, de que se está en paz y se confía en unos y otros. Porque usted sabe, la cultura actual, la que queremos superar, es una cultura violenta. Esto es una cultura violenta, de mucho ruido, de mucho conflicto. Y esa cultura hay que superarla, porque no hay nada más poderoso que una cultura de paz en la que se pueda salir a hacer lo imposible. Y para lograr esa cultura de paz en la que podemos confiar unos a otros, entonces hay que trabajar con la seguridad, la confianza y la humildad en el liderazgo para desarrollar el respeto, la dignidad, la autocorrección y obviamente la remoción de errores cuando se hayan cometido. Pero es muy importante, ¿verdad? Si no se hace eso, el pronóstico de los científicos sociales, de los sociólogos y de Michel Crozier desde hace mucho tiempo, si no se hace eso, si no se hace ¿qué? Si no creamos la cultura de paz. Yo siempre le dije a algunos de mis compañeros, no, la cultura de amor, la del Señor Jesucristo, donde la paz es un subconjunto. Pero está bien, siguiendo el libro, ¿verdad? La sociedad estancada. Si no se crea la cultura de paz, donde nos atrevemos a confiar unos en otros, entonces la sociedad estará estancada. ¿Y cómo vamos a superar la sociedad estancada? Pues primero desarrollando la seguridad, la confianza, la humildad, el sentido de respeto, dignidad, pero muy importante, el sentido de autocorrección. Eso es lo que quiere decir, si cometí errores fundamentales, los tengo que corregir. Es un asunto de remoción de los errores. Los errores no se pueden mantener porque tienen un efecto de reciclaje y de entropía en el sistema. Eso es lo que quiere decir. Van a degenerar el sistema. Por eso es que la cultura de conocimientos, que debe ser la cultura de los líderes, es aquella donde la gente aprende de los errores. Donde la gente aprende de los errores, se supera la sociedad estancada de Michel Crozier. Y la nueva cultura, la nueva sociedad hay que salir a edificarla. Las nuevas instituciones hay que salir a edificarla porque todavía no son. Si alguien piensa que son, en realidad están manejando el status quo. Así que el liderazgo eficaz, enfatizo, humilde, implica que uno siempre tiene que desarrollar destrezas. Y en la medida en que se desarrollan destrezas y siempre
debemos estar prestos a desarrollar destrezas. En la medida en que se desarrollan destrezas, aumenta nuestro profesionalismo. Los estudiantes de la universidad me preguntaban, ¿qué es eso de profesional, profesor? Profesional es alguien que profesa conocimiento y sabiduría. Profesa conocimiento y sabiduría. Y por eso es que las actualiza y las tiene que demostrar y las tiene que explicar. Y en la medida en que se profesa conocimiento en el tiempo, entonces se va desarrollando peritaje, se va desarrollando sabiduría y se va desarrollando iluminación. Pero sobre todas las cosas, porque esto es lo que nos enseñó Jesucristo. Nos enseñó muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. De hecho, nos enseñó esto universalmente, pero una de las cosas fundamentales con las que los seres humanos tenemos que trabajar, el Señor Jesucristo nos enseñó humildad. Humildad en todo, ¿verdad? Uno mira la televisión y usted dice, adiós, cara. Mira, está yendo algún brote de prepotencia. Esto, es donde quiera, uno va a una reunión y usted dice, adiós, cara, un brote ahí de prepotencia. Y la sabiduría siempre debe ir de la mano acompañada de la humildad, que implica, entre otras cosas, que reconocer que el éxito verdadero de un sistema complejo es la sumatoria del desempeño de todos. Por eso es que la pregunta del cristianismo, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano, a mi prójimo, que lo tengo al lado, para que dos seamos más que uno, para que tres seamos más que uno? Porque el todo es mayor que la suma de las partes. Decía von Neumann, el premio Nobel en física, John von Neumann, es posible crear una cadena que la totalidad de la cadena sea más fuerte que su vínculo más fuerte. Pero eso hay que salir a crearlo, desarrollarlo y sustentarlo. ¿Y por qué tenemos que crear la cadena? Porque el trabajo que hay que hacer requiere de la cadena de muchos cerebros. Pero para construir la cadena hay que actuar con humildad. Porque la humildad lo que significa es reconocer que el éxito es la sumatoria del desempeño de todos esos cerebros en unidad de propósito. Así que con esto lo que quiero decir, la humildad es más que necesaria. Más que necesaria. El desafío de la vida es la humildad, ¿verdad? El desafío de la vida y del trabajo siempre está más lejos de lo que se ve. Eso es muy importante. Los invito a que le den reflexión a ese pensamiento. El desafío de la vida y del trabajo siempre está más lejos de lo que se ve. Por eso es que hay que caminar la jornada. Es más complejo de lo que parece. La realidad siempre es más compleja de lo que parece. Y es más recia y más dura de lo que se pensaba. Por eso es que necesitamos hacerlo en compañía de otras personas que estén dispuestos a ese proceso. Termino con esta expresión bíblica. Me la dio el Señor esta mañana. Lo digo con humildad. Yo soy el más humilde entre los humildes. Si se hiciera una fila aquí, yo sería el último en la fila. Y lo digo con limpieza de corazón. Y hay gente que me dice, no digas eso. Y yo lo digo con claridad de corazón. Claro que sí, yo estaría el último en la fila. Para ir a ver al Señor, el último. Lo importante es estar en la fila. Así que, pero voy a estar en la fila, pero no pienso estar en las primeras sillas. Porque eso es lo que he aprendido de la palabra de Dios. Pero estos versículos me lo dio el Señor esta mañana bien temprano. Proverbios 2, del 4 al 6. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Eso es lo que yo hago. Busco la plata, busco como si fuera plata y escudriño como tesoro. ¿Qué? El conocimiento y la sabiduría. Por lo tanto, el Señor me dijo esto esta mañana. Si como a la plata la buscares, no te quites, Coco, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Gloria a Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y yo estoy seguro que casi todos, es más, todos los que estamos conectados aquí, podemos dar el testimonio que como Dios nos da la sabiduría y de su boca viene la sabiduría, damos el testimonio que el conocimiento y la inteligencia viene de Dios. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Terminé a tiempo y me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Allí veo a Isaac Santiago, el niño mimado del Señor. Coco,